Bienvenidos a Hecho en Casa, tesis de antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, un podcast del proyecto Antropoqué. Letristas, poetas, cantantes, atletas, pintores, dentistas, ciudades, familias, doctores, parejas. En el episodio de hoy, Transformaciones del mundo del trabajo, presentaremos las tesis de Aníbal Sebastián Di Marco, Martina Halpin, María Sol Guirado y Solana Renosto. La entrevista fue realizada por Antonio Doval. La pregunta por la forma en que los seres humanos producen y transforman su entorno es una de las preguntas más clásicas en las ciencias antropológicas. A lo largo del tiempo, estructuralistas, funcionalistas, materialistas históricos y otras corrientes se preguntaron por las formas de distribución, la reciprocidad, las formas de producción y las relaciones de parentesco, la economía doméstica, la reproducción social, el consumo. Sin lugar a dudas, las formas en las que nos organizamos para trabajar siguen siendo cuestiones relevantes para la antropología contemporánea, y las tres tesis que abordaremos en este episodio son un claro ejemplo. Pandemia y activismos serán las palabras clave que guiarán nuestra conversación. ¿Cómo transformó la pandemia las formas de trabajar y las formas de investigar el mundo del trabajo? ¿Qué particularidades conlleva investigar trabajos cruzados por el activismo? En este episodio debatiremos también sobre cómo se produce conocimiento dentro de la antropología y las tensiones que surgen cuando se propone la escritura de tesis grupales. Mi nombre es Sebastián Di Marco. Me licencié el año pasado. El nombre de mi tesis es Procesos de participación de productores de la agricultura familiar, experiencias socioproductivas en el marco de la agricultura familiar en el distrito de Tigre entre 2016 y 2022. Mi nombre es Martina Halpin, me licencié en 2022 y el nombre de mi tesis es Antes sembrábamos frutales, ahora sembramos cabañas. Y el subtítulo es Tensiones en torno al desarrollo turístico en el Delta de Tigre e iniciativas de la comunidad local para recuperar el perfil productivo del territorio. Yo soy Sol Guirado, obtuve la licenciatura el año pasado, en 2023. La tesis la hicimos en conjunto con Solana, que ahora se va a presentar, y nuestra tesis se titula Un abordaje antropológico de los procesos de inserción laboral de travestis y personas trans en grandes empresas de AMBA. Bueno, voy yo, que quedo última. Mi nombre es Solana Renosto y tal como comentaba Sol, bueno, hicimos la tesis en conjunto, una tesis de A2, bajo el mismo nombre que ella leyó. Muchísimas gracias. Hay un montón de puntos en común. Esta edición de este podcast Hecho en Casa se trata sobre el mundo del trabajo. Y una primera cosa que quería preguntar es en relación al momento de las investigaciones. Tanto la de Sebastián como la de Martina abarcan varios años, desde 2016 y de 2018 respectivamente, hasta 2022, la de Sol y Solana durante el 21 y 22. Pero bueno, en todos los casos está atravesada la temporalidad por el momento de la pandemia. Quería empezar preguntándole a Sol y a Solana, que comenzaron su investigación en un momento bastante atravesado por eso, cómo impactó eso en su proceso de tesis. En nuestro caso, la virtualidad nos parecía que ya iba a ser algo bastante inherente al campo al que nos aproximábamos, porque las empresas manejan, ¿no?, políticas de privacidad y de confidencialidad que suponíamos nos iban a dificultar hacer, por ejemplo, instancias de observación participante o formar parte de la cotidianidad de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras cuyas acciones queríamos nosotras relevar. Así que, y además en ese contexto de pandemia también, esos trabajadores y trabajadoras estaban haciendo sus actividades de manera remota, entonces las instancias de entrevista fueron uno a uno, una a una, virtualmente, y recién pudimos hacer instancia de trabajo de campo presencial a fin de año, cuando se abrieron un poco las condiciones sanitarias y de hecho se retomó la presencialidad en algunos eventos más públicos. Pero además, como nosotras relevamos muchos eventos vinculados a la temática, no solo nacionales, sino también internacionales, la virtualidad era un poco necesaria para poder estar presente, porque de ninguna manera hubiéramos podido presenciar esos eventos si no se hubieran realizado de manera virtual. Que
nos afectó, pero a su vez iba a ser sí o sí una condición de nuestro trabajo de campo. Sí, y yo sumo dos cositas nada más. Una es que también hay algo que bien más vale que se profundizó en la pandemia, esa virtualidad, como comentaba Sol, bueno, en el mundo corporativo esto de lo virtual era algo que ya estaba bastante presente. De hecho, en distintas empresas que tal vez ya tenían algunos home office antes de que iniciara la pandemia, o incluso distintos formatos, no solo reuniones, sino también informes, comunicaciones oficiales que circulaban incluso de antemano en el mundo virtual, ¿no? Como ocurre y como va, digamos, creciendo en los distintos sectores, pero bueno, en el mundo corporativo y de grandes corporaciones es algo como, digamos, muy relevante el mundo virtual. Y también otra cuestión más vinculada a nuestra posibilidad de hacer la tesis de A2 y de también cómo, digamos, en contexto pandemia, justamente que existiera esa opción, que tuviéramos esa opción, también nos ayudó a poder llevar adelante una tesis en lo que significaba el contexto pandémico. Eso también lo quiero rescatar porque me parece que, bueno, todo lo que respondamos de nuestra tesis va a estar atravesado por esa particularidad que no es menor, digamos. Les pregunto, en contraposición al caso de Solana y de Sol, que arrancaron ya con esta condición, ¿cómo afectó en el caso de Sebastián y de Martina, que venían realizando el trabajo de campo y en un contexto prepandémico de presencialidad llegó en el medio de ese proceso la pandemia? Si se alteró, si tuvieron que alterar su metodología, sus preguntas. En mi caso particularmente, sí, en realidad lo que me sucedió, la construcción de la tesis, si bien el problema, digamos, lo empezamos a trabajar anteriormente a la pandemia, lo que sucedió es que se fue modificando el tema de la tesis, se fue resignificando constantemente y sí, estuve completamente atravesado por la pandemia en la construcción de la tesis. De hecho, algo muy loco es que, por ejemplo, desde que pego contacto con mi directora, la conozco 2 años y medio después personalmente. Hicimos todo el trabajo de la construcción de la tesis de manera virtual y la conocí cuando ya la tesis había terminado, digamos, la había terminado de redactar, ya estaba lista para entregar y demás. Particularmente a mí no me afectó tanto en la construcción de la tesis la pandemia porque era esencial en ese momento, así que no paré de circular, estuve todo el tiempo circulando en la calle porque justo había pegado un laburo en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, justamente en la Subsecretaría de Economía Popular, que era justo lo que estaba estudiando. Entonces lo que sucedió en la pandemia era que había que hacer territorialidad. Al mismo tiempo me pusieron en un comité de emergencia en la región sanitaria número 5, que son los partidos, digamos, de zona norte. Y bueno, en ese contexto empecé a visitar unidades productivas, gente que, digamos, estaban organizados en cooperativas, unidades productivas. Y bueno, empecé a escribir, conjuntamente estaba cursando un seminario de antropología rural, se dieron un montón de situaciones, hice un trabajo para ese seminario y cuando me lo corrigieron, Alejandra Pérez me corrige el trabajo y cuando me hace la devolución me dice, che, pero tu trabajo está para darle una continuidad porque está buenísimo, y yo venía pensando trabajar otras cosas y bueno, ahí retomé, ella me hizo el puente con Malena, que es mi directora, y bueno, ahí empezamos a construir, empecé, bueno, a leer un poco más, empezamos a trabajar con autores y de ahí en más un rollo re largo, atravesado por miles de trámites burocráticos, me salió casi un año después, no podía entregar la tesis por cuestiones burocráticas, eso también re loco para mí. Y otra cosa que me pasó, que también es copada contar, estaba María Inés Fernández Álvarez, estaba Guadalupe Indy, Josefina y Malena, y yo les dije, bueno, para mí la instancia de construcción de una tesis fue zarpada, aprendí muchísimo. Les decía, como bueno, veía constantemente cómo iba avanzando y cómo lo que creía que ya estaba, ¿no? En el marco de cuando uno viene cursando los seminarios de grado o alguna materia, si bien, digamos, le pone énfasis, hay una cuestión distinta, que es aprender, digamos, a redactar una estructura de tesis y una estructura de trabajo que es científica, hacer una descripción, desarrollar una metodología, tener trabajo de campo, leer muchísimo, especializarse sobre el tema. Y bueno, como que conjugó todo de alguna manera. En ese momento de tesis también el tiempo que estaba en mi casa lo dedicaba a escribir, digamos, esta cosa de también estar en algún momento una semana por ahí metido dentro de tu casa, hacía que, bueno, lo usara para laburar sobre eso. Y bueno, así fui avanzando. Ese fue más o menos el proceso de construcción de la tesis en pandemia. Bueno, en mi caso también la reconfiguró totalmente la tesis. Si bien al principio hubiera podido pensar que no me afectaba, yo ya había hecho un montón de trabajo de campo. Entonces dije, bueno, cuando arrancó la pandemia, los primeros 4 meses, digo, ahora me dedico a escribir, ya tengo el campo hecho, ¿no? Pero en el medio de la pandemia se dio que me mudé al Delta, me surgió esa oportunidad. Justo en la fecha que me mudé, también se partió la cooperativa que yo estaba estudiando, producto también de tensiones que surgían alrededor de la pandemia.
pandemia, o sea que la pandemia parte a mi objeto de estudio y a raíz de eso a mí me invitan a sumarme a la cooperativa. Entonces, nada, después me pareció que yo no podía simplemente dejar afuera, cerrar la tesis en el momento que yo había decidido, bueno, hasta acá llegué, y dejar afuera algo tan rico y tan dinamizante como ahora ser parte de la cooperativa y tener acceso a un montón más de información. En realidad me terminó abriendo un mundo nuevo la pandemia. Entonces, de eso, de pensar, listo, ya está, cierro acá, fue como arrancarla de nuevo, porque tuve que cambiar el enfoque metodológico para dar cuenta de mi curación y justificarla teóricamente o teórico-metodológicamente. Después eso, después de esos 4 meses iniciales y este cambio radical, fines de 2020, fines de 2021, acá en la isla ya estaba mucho más relajado todo, al ser un espacio donde era mucho más abierto, empezó a haber asambleas de la cooperativa de vuelta, empecé a acompañar diferentes trámites, estar eso, en reuniones, visitando a productores. Entonces, eso, la segunda parte fue más laxa, no se sintió tanto la pandemia que quizás a Sol o a Solana en el 2021 todavía las afectaba, acá no. Entonces eso, fue un cambio muy radical. No tuve que hacer trabajo de campo virtual como sí hicieron otras personas, pero sí cambió radicalmente mi tesis a partir de la pandemia. Claro, totalmente. Introdujiste algo que tenía ganas de preguntar, que es sobre esto de que contás en tu tesis de que en el medio de la investigación y hacer el trabajo de campo te invitan a sumarte a una de las cooperativas, ¿no? Lo relacionaba también con lo que contaba Sebastián hace un ratito de que la parte del vínculo con el trabajo de campo tenía que ver con tu trabajo, ¿no, Sebastián? Con tu trabajo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay algo por ahí de las tradiciones más antiguas, más clásicas, que hablaban como la distancia con los sujetos de estudio, con el campo, la distancia epistemológica, y que por ahí había cierto resquemor a estudiar algo tan relacionado al trabajo de uno o a inmiscuirse tanto con el campo. ¿Cómo sintieron que les afectó eso? ¿Les abrió puertas? ¿Les complicó por ahí en otras? Mira, A mí, yo siempre había sido una perspectiva de investigación con compromiso la mía, ¿no? Sabía que no iba en busca de la neutralidad y que eso, que tenía un posicionamiento frente a el desarrollo centrado en el turismo, que tenía una posición de apoyo a las cooperativas y distintos colectivos de activistas a los que fui conociendo durante el trabajo de campo. O sea que ya había una posición tomada, una decisión de que el trabajo de campo se centraba en activistas, ¿no? También ya había una decisión metodológica porque estaba buscando documentar resistencias. Entonces, en realidad fue darle un pasito más a ese involucramiento. Entonces, cuando me invitaron a sumarme a la cooperativa, no lo dudé, no es que tuve, ay, esto metodológicamente me complica, esto pone en juego mi neutralidad. Yo, de hecho, en el apartado metodológico de la tesis, lo digo, en realidad nunca, o sea, el antropólogo no es una cámara registrando objetivamente la realidad. Si uno trabaja de cerca con comunidades, con activistas, con colectivos, no es que puede ir y contar todo. Siempre hay cosas que son sensibles y esa información que hay que manejar con cuidado. Y siempre la persona a la que uno se acerca para obtener determinada información, ahí eso abre una puerta y cierra otras, ¿no? Porque bueno, el campo está atravesado por tensiones, entonces, mirá, está trabajando con tal, no, yo mejor no le voy a contar porque lo veo muy amigo de tal. Esas cosas pasan, simplemente lo que yo hice es decir, bueno, asumirlas y hacerlas explícitas. Me parece que es una diferencia más de grado con el enfoque con el que ya venía que algo que fuera cualitativamente distinto. sí, en mi caso, no, digamos, no fue así la experiencia, fue distinta, más bien lo que hizo fue facilitarme el acceso al campo significativamente, digamos, conocer de cerca, de adentro, por ejemplo, no sé, el funcionamiento del UTEP, la relación que había entre movimientos sociales y productores que yo estaba estudiando, me acercó muchísimo, de hecho después de que construí la tesis, por ejemplo, parte del corpus de la tesis se usó para un proyecto de ley nacional que ingresó al Congreso en noviembre del 2022, justamente por ese motivo, porque estuvo tan cerca y lo leyó tanta gente después dentro del UTEP que dijo, che, hagamos esto, bueno, listo, porque tenía que desarrollar programas de políticas públicas o cuestiones así. Entonces, bueno, lo que pasaba era que había que armar fundamentación para un montón de programas y había que ir a ver unidades productivas y ver qué era lo que les pasaba. Entonces, por ahí pedían, no sé, a través del Instituto Nacional de la Economía Social, a través de distintos programas que dependían del Estado, o que, bueno, ahora ya no, del Estado Nacional, pero sí del Estado provincial, ver cuáles eran las necesidades de esas cooperativas, que además esto, ¿no? En contexto de pandemia, o sea, saliendo de la pandemia, los procesos de trabajo se resignificaron. Particularmente yo trabajaba con productores de agricultura familiar, que bueno, pequeñas huertas, digamos, una escala productiva
que no es ni economía de subsistencia, que no les alcanzaba ni para satisfacer las necesidades inmediatas y mucho menos para comercializar productos, pero sí se utilizaba el espacio como una instancia de reunión donde, bueno, podían comer, venían a hacer actividades comunes, bueno, de repente se les acercaba, el ministerio les acercaba barbijos, insumos de primera necesidad, alimentos y qué sé yo, a través de los distintos programas o del sistema alimentario escolar, digamos, había todo un circuito armado que a mí me sirvió muchísimo para entender qué vínculo tenían estas unidades productivas con los movimientos sociales, con el sector político, con distintas instituciones, digamos, con la iglesia, por ejemplo. Había una unidad productiva que funcionaba en un espacio que era cedido por la diócesis de San Isidro, llamada Huerta Pacho Suárez, que está acá en Tigre, una huerta muy conocida, está como en el centro de Tigre. O uno dice Tigre, me acuerdo que un día mandé una publicación, entonces cuando me hicieron la devolución, me dijeron, che, tenés que el trabajo de Alpin, y yo ya lo había leído, entonces dije, sí, pero Alpin habla de otra cosa, no, estamos en el mismo territorio, pero lo loco, digamos, absolutamente distinto. O sea, yo, no sé, trabajo en la cuenca del Reconquista, por allá al fondo, en un barrio que se llama Sinacina, que está lejos de ser una cooperativa del Delta, por ejemplo, con las características que, digamos, presentan los habitantes del Delta de Tigre. Así que es genial, porque al mismo tiempo aprendes un montón, y bueno, eso hace que también empieces a leer otras cosas. Por ahí lees algún geógrafo, empezás a tener que tirar definiciones de hábitat, cosas así, y que bueno, uno por ahí, por eso la construcción de la tesis me pareció importantísimo para eso. Algo que decíamos al principio, que une mucho las tres tesis, además de que hablan del mundo del trabajo, están atravesados por el activismo. En el caso de Martina y de Sebastián, trabajan con agricultura familiar y con economía popular. Y en el caso de Solana y de Sol, con el cupo laboral travesti trans, pero también atravesado por el activismo en pos de sostener y de como reforzar la construcción de ese cupo, ¿no? ¿Cómo vieron ese entrelazamiento, Solana y Sol? También como en el contexto particular de que estudiaron el trabajo en grandes empresas, que por ahí tienen un atravesamiento por el activismo o una recepción al activismo muy distinta que puede tener una cooperativa de economía popular. Sí, acá hay algo interesante. Justamente vos hablas del cupo travesti trans y lo que nosotras vimos, que nos llamó la atención y que por eso decidimos estudiar lo que ocurría en el ámbito privado, era que ya existían iniciativas de contratación de trabajadores y trabajadoras travestis y trans, incluso antes de la sanción de la ley de cupo. Y cuando indagamos un poquito, si bien, digamos, el contexto local se filtraba, impulsaba, no parecía ser como el eje que motorizaba esas iniciativas, ¿no? Eso fue un poco lo que vimos y fuimos viendo cómo ese activismo de trabajadores de oficina, podríamos decir, se anclaba en parte con este contexto histórico más reciente de luchas del colectivo, pero también con formatos más globales de inclusión y diversidad que habilitaban un espacio de activismo en el espacio laboral. Y en ese sentido se iba configurando el activismo ahí, que me parece que es bastante distinto al activismo que tal vez te relataban Marty y Seba, ¿no? Sí, porque además partíamos de la base de que era un conjunto de trabajadores que no se leían a sí mismos como activistas, no veían su accionar cotidiano en clave militante o activista, y en ese sentido también nosotras tuvimos que rastrear cuáles eran las motivaciones que llevaban a estas personas que ya trabajaban en muchos casos hacía muchos años, que eran de sectores medios o altos socioeconómicamente en la sociedad. ¿Qué motivaciones los impulsaban a delinear estas estrategias, estas iniciativas de inserción laboral travesti trans? ¿Cuáles eran los sentidos que tenían en torno de estas poblaciones? Y por otra parte, a lo que comentaba Sol, agregar que también nos encontramos con un activismo, digamos, del otro lado, ¿no? Porque estos trabajadores y trabajadoras de las empresas necesariamente se encontraron con que tenían que tender redes hacia afuera de sus empresas también para poder motorizar estas iniciativas, precisamente por lo que comentabas vos, Antonio, porque se trataba de entornos corporativos muy grandes, bastante acartonados, enmarcados en lógicas globales, y ahí es donde nosotras identificamos a este otro sujeto que son lo que nosotras denominamos los intermediarios, ¿no? Un conjunto de asociaciones civiles, ONGs, organizaciones, en general también lideradas por personas trans y por travestis, que, bueno, que articulaban entre sí para poder llevar adelante estas iniciativas. Así que el activismo en ese sentido tenía como esas dos patas, digamos. Claro, me dijiste esto de que por ahí los trabajadores tenían un activismo que no veían como activismo,
me lleva a preguntarme por ahí como la cara opuesta de alguna manera de si en el caso de Martina y de Sebastián, en los campos que trabajaron ustedes, si todas las personas que están trabajando en las cooperativas, digamos, lo viven de igual manera como un activismo o como que su trabajo está atravesado por una intencionalidad política o militante o no, o cómo aparece, cómo tensiona eso. En mi caso, respecto a tu pregunta, no se ve así el activismo, al menos de manera generalizada, al menos en las dos prácticas que yo estuve, con las que yo estuve trabajando, con la cantidad de personas que conocí. Sí hay referentes, sí hay una cuestión que tiene que ver con la impronta reivindicativa, con esta cuestión del trabajo popular, digamos, como una expresión de trabajo que surge con una impronta particular y que busca ganarse un lugar. Pero eso en un sector, digamos, que ya tiene un poco más de formación política, porque empieza a atravesarse, lo que uno ve es que hay como una conexión, digamos, que por ahí es muy difícil de explicar en poco tiempo, pero sí, digamos, un grupo de gente que trabaja, en muchos casos no están conformados como cooperativas, en otros casos sí, pero bueno, se denominan unidades productivas, ¿no? Que es una unión de personas que se juntan a trabajar en un espacio o realizan actividades que pueden ser de distinta índole las actividades. Por ahí es una huerta donde practican agricultura familiar y la cooperativa está inscrita como tal, pero realizan otro tipo de tarea como economía del cuidado, o confección de barbijos o panificados o cualquier otra cosa. En ese contexto, o hacen pluriempleo, por ahí salen a laburar de otra cosa, se arma como un jardincito de infantes. Digamos, es un espacio de contención, donde la gente muchas veces viene, participa, algunos más, otros menos, y hay un grupo que sí tiene más formación política, que se ve más la cuestión activa respecto a la reivindicación del trabajo propiamente dicho y a la militancia también y a una postura política bien marcada. Y en otros casos no. Fue muy loco lo que pasó a fin del año pasado, por ejemplo, se armó toda una discusión, digamos, yo después sigo trabajando con estas cooperativas, trabajo con más cooperativas ahora, pero se dio toda una discusión en torno a lo que había sucedido con las elecciones a nivel nacional, porque gran parte de las personas que participan en las cooperativas fueron votantes de presidente electo, en este momento Javier Milei, entonces se empezó a discutir, se empezó a generar un debate en torno a, bueno, ¿por qué no nos aumenta el potencial o por qué se frenó tal programa que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? A través de la Secretaría de Infancia y Adolescencia, se cortó y se empezaron a armar debates y se empezaron como a romper. Uno ve que cuando empezó a faltar recursos, se empezaron a desmoronar esos lazos que estaban construidos. Esto es lo que estoy viendo ahora, digamos, ¿no? Post tesis y, digamos, en este momento. Se empiezan a romper y sostenerlo se vuelve muchísimo más difícil. Y es un poco lo que estoy trabajando ahora, digamos, para hacer el doctorado, digamos, que es un poco lo que quiero seguir haciendo. Mirá, en mi caso era algo que yo ya tenía claro, porque laburo hace muchos años con cooperativas, empresas recuperadas. No me esperaba que la gente que estuviera en la cooperativa fuera a decir, ah, bueno, acá estamos construyendo el anticapitalismo, el socialismo, ni nada por el estilo. Y es como decía Sebas, ¿no? Las cooperativas son heterogéneas en su interior. Realmente hay un núcleo promotor que sí se piensa a sí mismo como activista, pero hay gente que se acerca a la cooperativa simplemente por una necesidad, en nuestro caso, de comercializar sus productos, encontrar una vía de comercialización. Pero también es cierto que a lo largo del tiempo, las personas que van, o sea, la cooperativa entran y salen personas, y las que van quedando y van conformando ese núcleo, sí se piensan más como activistas, ¿no? Como que a lo largo del tiempo va teniendo esa impronta, la va fortaleciendo la cooperativa en su propio desarrollo. Sí había muy claro, creo, una cuestión de que era un activismo ambiental. En ese sentido también pensando en cómo lo decían las chicas, ese activismo ambiental se enmarca con determinadas políticas estatales que a su vez vienen de programas internacionales, entonces ahí sí hay como una corriente activista internacional y yo me dediqué a estudiar cómo se expresaba localmente esas tendencias. No había, por ejemplo, quizás una idea de la categoría de economía popular o la categoría de agricultura familiar, no estaban presentes así tal cual, tan explícitas en la cooperativa, digamos, fueron herramientas analíticas que yo usé. Algo había, porque había como una mezcla de las dos, porque se hablaba de economía familiar, ¿no? Era muy gracioso el entrecruzamiento que se daba, pero también ahí pasó que mi intervención y el tener que apelar al Estado, ¿no? Que era una decisión de la cooperativa de, bueno, nosotros queremos que el Estado nos ayude y al entrar en el ámbito de las políticas públicas, y bueno, vos vas siendo encasillado
en determinadas categorías. Mi participación es decir, che, bueno, nos podemos presentar a este subsidio, a este otro, podemos ir a hablar con tal oficina para desarrollar alguna experiencia o algo por el estilo, hizo que también se fueran haciendo un poco más de carne esas categorías de agricultura familiar y economía popular. Hoy sí, explícitamente decimos, nosotros somos un entrecruzamiento entre agricultura familiar y economía popular y bueno, y vamos a hacer activismo ahí y ese es el sector que queremos visibilizar. O sea que era algo que estaba ahí y se le fue dando forma con el tiempo, con la interacción con el Estado, con la presencia ahí de una antropóloga marcando, che, mira, esta categoría nos sirve para describirnos. Es un buen momento para retomar algo inevitable que llame la atención, que es el hecho de que Sol y Solana hicieron la tesis en conjunto. Si bien idealmente siempre la tesis por lo menos se hace entre tesista, tesiste y directora, director, directore, siempre es por lo menos un trabajo de a dos, y idealmente también uno está en diálogo con otros colegas. Muchas veces para muchos, una de las dificultades de las tesis justamente es sentirse solo, sentirse en soledad en ese proceso de escritura. ¿Cómo fue que decidieron hacer la tesis de a dos? ¿Cómo fue que lograron efectivizarlo? Bueno, algo a destacar que también lo pensaba cuando Sebastián comentaba hace un ratito un poco las condiciones de elaboración de su tesis en pandemia, es que con Sol, si bien nos conocíamos de vista de la cursada y tenemos una gran amiga en común, no nos conocíamos, no éramos compañeras cercanas ni amigas, y también nos conocimos presencialmente cuando nuestra tesis ya estaba iniciada. Nuestro vínculo comenzó siendo virtual también en contexto de pandemia porque las dos integrábamos el mismo UBACIT dirigido por Soledad Cotuli, por quien dirigió nuestra tesis. Y bueno, ahí también Soledad se fue dando cuenta de que las dos teníamos un poco el mismo interés, que nuestros intereses iban por la misma senda, y nos propuso en realidad inicialmente participar en un concurso de ensayo que organizaba el Ministerio de Economía con el apoyo de agencia. Nos presentamos, escribimos como una primera exploración de nuestro campo, salimos con un reconocimiento, una primera mención, y eso fue como, me parece a mí, ¿no, Sol? Sí, que como el permiso, digamos, para decir, bueno, podemos lanzarnos a esta aventura mientras íbamos averiguando administrativamente qué pasaba con todo eso, porque hay un solo antecedente de una tesis de A2 en la carrera, había un solo antecedente antes del nuestro, pero era muchísimo anterior, en un contexto también diferente y con por ahí algunas cuestiones más administrativas que no estaban tan delineadas. Tal cual. Sí, eso que comentaba Sol, sí, un poco fue así, fue un proceso y digamos paso a paso nos fuimos dando cuenta que la labor en conjunto era no solo mucho más amigable que el trabajo solitario de hacer una tesis, ¿no? Cuando eras uno solo y una solo, que es lo común, sino que también era mucho más desafiante a nivel intelectual, porque de repente una tiraba una idea, escribía algo y tenías una persona con quien contrastarla, más allá de tu director o tu directora, un par. Entonces eso sentimos que potenció mucho lo que pudimos llegar a elaborar, ¿no? Porque siempre estábamos en diálogo, revisando ideas, aportando. En ese sentido fue como muy fructífero el trabajo y ni hablar a nivel emocional, psicológico, en todos los sentidos, en plena pandemia, ¿no? Donde estábamos todos y todas muy desgastados, desgastadas, encerradas. Bueno, para mí fue una condición de posibilidad de hacer la tesis, poderla hacer de a dos, así que en ese sentido lo valoro muy positivamente. Sí, sí, fue muy lindo, sinceramente. Cuando escribíamos, nada, un poco en la introducción de la tesis esta parte, no sabíamos cómo no quedar, no sé, como que no parezca que nos estábamos chupando las medias, pero era realmente sincero que no habían surgido conflictos, había sido un proceso como muy ameno y nos hicimos amigas muy rápidamente. De hecho nos vimos el sábado. Creo que fue necesario para poder sacar la tesis, porque si no ambas coincidíamos en que no sabemos si hubiera sido posible. Pregunta para Soli y Solana, si tuvieron complicaciones administrativas y si fue como difícil que les acepten esta tesis de a dos. Y en nuestro caso, a ver, difícil relativamente. Yo creo que más que difícil fue demorado, pero digamos por los tiempos que tienen los procesos administrativos. Pero bueno, lo que ocurre es que nosotras ya teníamos un antecedente trabajando en conjunto, presentamos ese ensayo, hicimos alguna que otra publicación, digo, teníamos un trabajo en conjunto que era fácilmente constatable, teníamos un interés en común y fuimos por la vía administrativa. Salió. Se demoró, sabemos que se tuvo que pelear mucho internamente por eso, el departamento nos apoyó un montón, no fue fácil para ellos, pero salió. Sí, eso quería destacar. Resistencias hubo,
pero también, bueno, tuvimos que ir tejiendo una red que nos contuviera y, que no buscamos que nos contuvieran, pero nos terminaron contuviendo un montón y que nos guiara un poco en esas gestiones administrativas de las cuales no teníamos mucha idea por lo novedoso del caso, digamos. Hubo un caso o sea, un intento posterior a nosotras, muy pegadito, según sé, de dos personas que también quisieron presentar una tesis en conjunto, pero no tenían esto, ningún antecedente, ninguna publicación, nada escrito todavía, era como, queremos y si nos dan el aval, empezamos y les dijeron que no. Entonces entiendo que es algo que también se está discutiendo como para ver qué normativa se establece a futuro. Sí, y acá digo, sumo algo respecto a lo que decía Sol y a lo que decía Martina, que digamos, nosotros apoyamos a full todo lo que significa hacer una tesis en conjunto, nos parece que está buenísimo, independientemente si ya hayas empezado digamos, tengas en qué fundamentarte como nos pasó a nosotras o no. Pero sí es cierto que en la fundamentación que nosotras dábamos para que nos habilitaran presentar la tesis de A2, justamente apelábamos al recorrido mismo en la carrera universitaria, ¿no? Que donde vos te hacen hacer trabajos grupales, todo el tiempo estás leyendo a tus pares, presentás artículos en coautoría muchas veces, digo, entonces era como, bueno, todo el tiempo se está fomentando el trabajo colectivo, el trabajo cooperativo de las ciencias para, digamos, para poder producir conocimiento y de repente en la instancia de la tesis eso no es válido, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso era lo que nosotras buscábamos disputar y habíamos incluido en la fundamentación para que nos aprobaran hacer la tesis en conjunto. Retomando el principio de esta pregunta, para Sebastián y Martina, un poco de si sintieron algo de esto que quizás se menciona como un lugar común si está esa soledad en hacer la tesis, en el proceso de escritura, o pudieron armarse un acompañamiento de pares, de colegas. Por mi parte, no. Contexto de pandemia y nada. La única persona que me leía era mi directora. En ese momento, mi hermano, un par de cosas que le mandé, pero nada más. Pero no me sentí solo. De hecho, al contrario, como que me propuse también, no lo viví como una instancia difícil, torturadora, sino todo lo contrario. Es algo que yo quería hacer, lo había postergado la tesis hacía muchísimo. De hecho, retomé solamente porque quería hacer la tesis. Y nada, estuvo bueno. A mí, como instancia, me encantó de aprendizaje. Coincido plenamente con lo que dicen las compañeras. Y bueno, también lo mismo. O sea, a mí me pasó que también cursé toda la carrera con una compañera que es de Bahía Blanca, que ahora se fue a vivir allá, y hicimos un montón de trabajos de epistemología, estudiábamos juntos para los finales, y uno aprende, ¿no? De esas cosas, cuando ve puntos de vista, cuando uno entiende una cosa, de repente estás leyendo Levi-Strauss y lees cualquier batata y el al lado te dice, che, no, pará, me parece que no dijo eso. Bueno, ok, entonces son instancias que sirven y uno puede estar preguntando o molestando, che, ¿me decís esto? Bueno, está bueno la instancia de construcción colectiva del conocimiento. Yo creo que también me parece que el rollo va por ahí, es necesario investigar, eso sí. Otra cosa que me sucedió y que también lo dije cuando hice la defensa de la tesis es que me resultó de alguna manera un alivio, ¿no? Cuando pude entregar la tesis, pero llegar a construir una tesis, yo no vi muchos compañeros que lo hayan hecho, digo, o sea, no sé porcentualmente cómo está, graduadas en antropología, qué porcentaje entrega tesis, pero nada, me pareció una instancia genial a mí particularmente. Por momentos sí, enojado, no llego con la entrega, bueno, en 15 días me tenés que entregar el capítulo 3, no leí nada, y bueno, dale. Y me había así poniendo metas y avanzando, ¿no? Por capítulo, aprender a desarrollar un índice, seguir una idea, que tenga un hilo conductor, empezar a rever cosas que, digamos, de releerse tantas veces, también después uno le va encontrando como la vueltita de lo que quiere decir por ahí, y nada, eso me pareció bueno. Sí, yo sí sentí la soledad porque, bueno, yo venía también de esta experiencia en el programa de extensión, el programa de empresas recuperadas, y trabajábamos mucho más colectivamente. Cuando escribíamos informes, cuando escribíamos capítulos de libros, eran cosas que se hacían de a varios y había un director con una trayectoria, un equipo, como una serie de lineamientos a seguir. Y nada, yo de repente pasé a laburar con ruralidad, mi laburo había sido muy urbano, tuve que como que rehacer mi enfoque teórico. Mi director también venía del palo de la economía popular, pero urbana, ¿no? Entonces había cosas en las que quizás no me podía acompañar tan de cerca en algunas reflexiones que yo necesitaba hacer. Y enojada con el formato también, porque me pasaba esto, ¿no? Estaba acostumbrada a otro tipo de escritura, pero como dice Sebas, a la larga creo que es un proceso
proceso de aprendizaje súper importante y estoy re contenta de haberlo hecho. Siento ahora, estoy haciendo el doctorado y siento que hay un montón de cosas a las que vuelvo de cómo fue ese momento de hacer la tesis. Hay un equipo de antropólogos y de otras disciplinas, agrónomes, sociólogos, geógrafos, que trabajan en el Delta, pero no en la misma sección que yo, entonces no abordaban exactamente las mismas problemáticas, así que fue difícil, pero bueno, eso, de a poco también las redes se van rearmando y uno va encontrando otros espacios de pertenencia, otras personas que lo leen, otras personas con las que compartir. Hace poco también la persona que a mí me abrió al campo, me presentó al presidente de la cooperativa, una socióloga, en otra instancia contaba, bueno, cuando Marty se me acercó, yo la miraba con desconfianza, pero quizás viene solo a hacer extractivismo académico. Ahora eso, escribimos artículos juntos, es otro recorrido, ¿no? Ya para ir cerrando, les pregunto si le tuvieran que recomendar una cosa o advertir de una cosa a una persona que esté empezando su proceso de tesis o queriendo encarar su proceso de tesis de licenciatura, ¿qué le dirían? Algo muy Adelante. práctico que se me vino enseguida a la cabeza tiene que ver con que toda aproximación al campo, a los colectivos con quienes trabaje, que intente elaborar los registros de manera más o menos rápida, aunque sea un mensaje de voz a un grupo consigo mismo, para después pasarlo en limpio, porque esas cosas después uno piensa que va a tener tiempo para poder procesarlas y se van perdiendo, incluso hay gente a la que se le pierde. Y una otra cosita que pensé también, no sé si sigue existiendo, pero el espacio de acompañamiento de tesistas, que en su momento tenía, lo tiene aún el departamento. En el 2021 por lo menos estaba y fue Sí. muy Yo fructífero. participé en el 2020 virtual, fue lo que a mí me dio ese reimpulso, ¿no? No, yo el seminario de tesis lo había hecho en 2018, entonces me sentía trabada y ese espacio, la verdad que estaría bueno que se mantenga, se recupere, pues estaba muy bueno. Pero después también armamos un grupo que se llamaba Nos Leemos con varios compañeros, porque esto, ¿no? Estar con gente que está más o menos en la misma situación, por más que no trabaje en las mismas temáticas, siempre ayuda a sentirse menos solo. Eso en cuanto a lo que ya veníamos debatiendo, la soledad, no soledad, lo colectivo de la producción de conocimiento, estas experiencias rituales que todos vamos atravesando, ¿no? También es un ritual hacer una tesis. Pero después, por otro lado, yendo a algo más técnico, a mí me sirvió presentarme también a jornadas, escribir para revistas, como que ahora con el doctorado estoy haciendo lo mismo, como, bueno, presento unas jornadas, una ponencia o escribo un artículo para una revista y eso eso termina siendo después el esqueleto de un capítulo, ¿no? Entonces te va permitiendo ir a ordenar las ideas, comunicarlas con otros, ver si se entienden, te va poniendo a prueba y después, bueno, algo bueno también de la tesis es que es el espacio en donde no estás restringida por la cantidad de caracteres, como si en una ponencia, como si en un artículo, etcétera, etcétera. Entonces vos, bueno, ahí tratás de meter todo junto, chiquitito, comprimido, en esos formatos estandarizados, y en la tesis es donde después, acá me explayo y digo todo lo que tengo ganas de decir. Pero bueno, sirve ese ejercicio a veces de el formato más armado porque te obliga a ordenarte más. No, pienso que después viene el desafío de cómo recortar en la tesis, ¿no? Porque ese es otro desafío después. Lo que se me ocurría era algo como yendo incluso más al inicio y basándome en mi experiencia personal, un poco justo el sábado lo hablábamos con Sol, pero referido a artículos, también creo que aplica para una tesis, que tiene que ver como con perder el miedo o no pensar que vos esta sensación tenía yo antes de empezar, ¿no? Como que pensaba que la tesis tenía que tener el hallazgo del siglo y que iba a ser re difícil escribirla y que, bueno, todas esas como imaginarios que uno tiene en relación a la tesis, que después, bueno, te das cuenta que no es así, no se espera el hallazgo del siglo, es un ejercicio inicial respecto a la escritura, al análisis, que por supuesto para mí involucra un salto cualitativo en relación a lo que uno puede hacer en una monografía, pero que forma parte del proceso y perderle un poco el miedo a esa pretensión de que sea algo excelente, que tiene que ser perfecto, digo, como animarse y hacerlo. Y creo que puede servir tal vez leer tesis de compañeros y compañeras como para darse cuenta que es algo posible de hacer.
Coincido ya con lo que venimos hablando, pero sí me parece necesario esto de cuando uno ya empieza a cursar seminarios, por ejemplo, a ver qué seminario le gusta, empezar a interiorizarse un poco en algún tema particular para poder pensar después. Es muy importante generar lazos. Al menos a mí, esa fue la instancia que más ayudó, digamos, a empezar a construir el problema, empezar a investigar, a trabajar con autores que a uno les empieza a gustar. O sea, uno no le da lo mismo leer una cosa que otra, digamos. Vas orientando la lectura en función con lo cual vos teóricamente te sentís más representado, más cómodo, etcétera. A mí particularmente lo que me sucedió fue eso, digamos, encontré en el momento indicado algunas personas que me ayudaron y me guiaron y me dijeron, bueno, si es por acá, está bien lo que haces, fíjate esto, por orientador y bueno, a partir de ahí empezar a escribir. Lo que sí, nada, es sentarse y escribir, en algún momento escribir cualquier batata, lo que se le ocurra en torno al problema y después, bueno, empezar a leerse, a recortar, a mandar para abajo, a decir, bueno, acá en el medio, ¿qué tengo que meter? ¿Qué es lo que toca hacer? Pero sí esto, tomar el hábito de la escritura, por ejemplo, porque a veces no uno lo piensa, lo trabaja, tiene un montón de trabajo de campo por ahí, pero por ahí falta lectura. Entonces, digamos que se arma una conjunción entre el trabajo de campo, el apartado teórico metodológico, bueno, todo lo que uno tiene que ir leyendo cuando va construyendo la tesis y después el proceso de escritura, bueno, a veces no se da. Y después cuando te das cuenta, lo que sucede es que ya escribís y está bien lo que ponés y te lees y decís, bueno, está bastante bien, o al menos prolijo, o representa la idea que tengo párrafo. Entonces, eso también te va poniendo como, ¿no? Vas viendo que empezás a escribir y van pasando los capítulos y dices, bueno, la tengo medio construida. Pues hay que pulirla y todo, pero ya cuando tenés varias páginas, empezás a meterle mecha. Bueno, les agradezco un montón de nuevo por su tiempo, por la predisposición, por los comentarios, por todo, por compartir sus tesis acá con el podcast de Hecho en Casa. Gracias por la invitación y ojalá sea de utilidad que nosotras aportamos acá desde nuestra participación. Lo mismo, gracias por la invitación. Y un saludo también a los oyentes del futuro y que le metan, que la tesis sale. Hecho en Casa es un podcast realizado por el proyecto Antropoqué con el apoyo del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Antropoqué está formado por docentes, graduados y estudiantes de la carrera, quienes llevamos adelante un curso de antropología para jóvenes y diferentes propuestas que buscan dar a conocer las ciencias antropológicas a diversos públicos. Antonio Doval participó del armado del guión y la realización de la entrevista. Ramiro de Uribe y Florencia Guastavino realizaron la edición. La locución es de Julieta Ferreiro. El diseño del arte es de Antonio Doval. El equipo está coordinado por Mercedes Hirsch y lo completan Renata Calizano, Lucila Pequeño, Emilia González Prieto, Ramiro Crosio, Sofía García, Francisco Castillo Marín y Felipe Melichio. Muchas gracias por escucharnos.